Conocemos en la teología sistemática como la doctrina de la escatología, de las últimas cosas. Estamos juntos aprendiendo y a la vez siendo sorprendidos porque casi siempre nuestra idea es reducir la escatología a 4 o 5 conceptos que en verdad no alcanzan a todo lo que realmente la escatología representa en la Biblia. Como hemos dicho, hay un 10% de profecía de carácter escatológico que todavía está sin cumplirse y que está aquí contenida en un libro, y un 10% en la Escritura es mucho, no es poco. Por lo tanto, todo lo que sea ampliar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, despertar un hambre en la búsqueda de respuestas, el tener paciencia y humildad delante de Dios para que nuestra mente no corra más que el Espíritu Santo en nuestros corazones, que realmente seamos formados y no deformados por nosotros mismos, sino formados por Él, enseñados por Él, y que seamos frutos que previa madurez manifiesten evidentemente un olor grato de ese conocimiento de todo lo que tiene que ver con Cristo, con su Iglesia y por supuesto con los últimos tiempos, que es lo que estamos hablando. Estamos, como digo, y hemos repetido en las últimas enseñanzas, estudiando juntos el milenio. Y estamos viendo o entendiendo el milenio desde una interpretación premileniarista, ¿sí? Y hemos visto que de todas las interpretaciones que podemos tener, en mi opinión es la más fiable porque es la más normal, la más literal, la más gramática, la que realmente no juega con el significado del texto. Creo que exponer un texto, exponer un párrafo, un capítulo, un libro entero de la Biblia es sencillamente que Dios te dé la gracia de decir aquello que el texto dice. Eso es exponer la Biblia, no lo que tú piensas que dice. Muy diferente. Cuando tú estás diciendo lo que el texto dice, pues ni tú ni yo somos una seguridad interpretativa ni explicativa. Pero cuando realmente bajo la autoridad de la Escritura, bajo la autoridad del Espíritu Santo, conseguimos el favor de Dios para poder hacer que el texto realmente tenga el efecto que el texto quiere tener y diga, evidentemente, lo que el texto quiere decir, entonces estamos consiguiendo la exposición expositiva. Cualquier otro tipo de literatura bíblica, lenguaje figurado, bueno, tendremos que terminar en un sentido literal en cuanto a que esté de acuerdo con el conjunto total de las Escrituras. Una metáfora siempre será una metáfora, pero una metáfora siempre nos enseña una verdad que tiene una literalidad en la Biblia. Entonces, a esto nos tenemos que agarrar. Entonces, aún en aquellas porciones en las que tengamos que abordar ese lenguaje figurado, evidentemente tenemos que ir apoyados y fundamentados sobre lo que la Biblia nos enseña o sobre lo que la Biblia quiere enseñar. Y para eso el método, como digo, literal, es el método más seguro. Hemos abordado el milenio en su contexto de Apocalipsis 20, entre el versículo 4 y 6, lo hemos estudiado juntos, todo lo que ahí se nos enseña en cuanto a las resurrecciones, los grupos que resucitan, qué tipo de resurrección es. Y ahora nos hemos introducido a una parte muy importante del milenio. Sabemos que el asunto del reino milenial es mucho más que Apocalipsis 20 y que evidentemente tenemos muchas partes del Antiguo Testamento que abordan este reino milenial, este reino mesiánico, este reino evidentemente de Dios aquí en esta tierra. Y este reino principalmente va a tener un carácter judaico. Y por lo tanto, en su carácter judaico va a tener una situación física, que será la tierra de Israel. Habrá un tabernáculo físico, que será el tabernáculo en Jerusalén. Habrá realmente un rey físico, que será Jesucristo, y que se sentará físicamente en el trono de David. Todo esto tiene que ver con el milenio y por lo tanto
al tener un carácter judaico, y con esto yo no quiero decir que la Iglesia no sea ni partícipe, ni que la Iglesia no sea bendecida, ni que la Iglesia realmente no pueda entusiasmarse o animarse, evidentemente, con lo que el milenio va a ser en su explicación literal. La Iglesia se goza de todo aquello que es la fidelidad de Dios manifiesta. La Iglesia siempre se gozará de todo aquello que tiene que ver con la soberanía de Dios llevada a cabo. La Iglesia siempre se gozará de todos los propósitos de Dios, aunque evidentemente en este caso estén más dirigidos a Israel. Entonces, cuando nosotros estamos viendo estas cosas, estamos también separando y entendiendo que Israel en la Biblia es Israel y la Iglesia en la Biblia es la Iglesia. Entonces, esto nos lleva también a comprender que la interpretación que estamos dando tiene un carácter dispensacionalista. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sencillamente ahora no vamos a dar una clase del dispensacionalismo. Sencillamente estamos mostrando que en las diferentes etapas en las que Dios trató con los hombres, ha ido mostrando su gracia y evidentemente ha ido mostrando que el hombre no ha sido capaz de responder a muchas de las verdades que Dios ha establecido y nunca el hombre ha podido sobre sí mismo asentar el propósito que únicamente descansa sobre la soberanía, la gracia y la fidelidad de Dios. Entonces, para darle una igualdad a Israel y a la Iglesia tendríamos que entrar en una teología de pacto. ¿Sí? Esto tendría que llevarnos también a una teología reformada, donde veríamos tres pactos, donde estaríamos hablando del pacto de la redención, del pacto de las obras, evidentemente, y del pacto de la gracia. Primeramente, esto tiene a veces una dificultad porque este concepto no está en la Escritura, estos nombres, tal como yo los estoy enseñando. Entonces, el pacto de la redención tiene que ver con Tito, creo que en el capítulo 2, en el versículo 1, y en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, si mi memoria no me está fallando, y tiene que ver con un acuerdo en el que la Trinidad, antes que todo, estableció el pacto de la redención, o sea, ese pacto de la sangre eterna, sí, ese pacto que realmente se establece antes de que nada fuera. El pacto de las obras es el pacto por el cual Dios pacta con Adán antes de la caída, ¿sí? Y el pacto de la gracia es el pacto por el cual Dios desde Génesis hasta Apocalipsis mantiene la salvación y la acción que proviene de su gracia para su solo propósito y que realmente esto es todo lo que podemos encontrar en la Escritura. Entonces, la teología del pacto contempla el asunto pactal muy diferente a como nosotros lo estamos presentando. Entonces, nosotros, al entender que tenemos un milenio literal, al entender que tenemos un milenio con un carácter muy relacionado con la nación de Israel, evidentemente de esto surge la importancia de los 5 grandes pactos, ¿sí? Los 5 grandes pactos los hemos dicho, hemos abordado 2 de ellos y uno de ellos no lo vamos a abordar porque evidentemente es condicional, como hemos dicho, y aunque tiene unas características mucho más amplias de lo que nosotros realmente podríamos llegar muchas veces a exponer, porque guarda una relación con muchos caracteres importantes bíblicos, incluso con la propia persona de Jesucristo, pero evidentemente es un pacto que constantemente tiene esta expresión, y tú, o sea, está totalmente dirigido al cumplimiento, o sea, el pacto descansa sobre el cumplimiento humano. Dios va a llevar a cabo aquello si el hombre cumple, ¿sí? Entonces lo que pudimos ver es que los otros 4 pactos, que es el abránico, que es el palestino, que es el davídico y el nuevo pacto, guardan una relación entre sí en el sentido que estamos estudiando, que es la parte escatológica de estos pactos, ¿sí? Y esa parte escatológica tiene una relación con Israel y evidentemente con la nación de Israel y con la tierra de Israel. Hemos estudiado el pacto abránico y, como hemos dicho,
Hemos abordado una parte pequeña, porque el pacto abránico es mucho más amplio que el pacto palestino. Alcanza y toca muchos aspectos, no solamente del patriarca, de la descendencia del patriarca y de la propia bendición de la simiente del patriarca en todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, es un pacto muy amplio. Pero el lado escatológico del pacto tiene que ver, evidentemente, con la descendencia y la tierra que heredaría la descendencia del patriarca, ¿sí? Entonces, en esto nos fuimos quedando hasta llegar a nuestro capítulo 30 de Deuteronomio, donde volveremos hoy para ya poder concluir lo que entendemos como pacto palestino. Hemos visto, si recordáis, que en este énfasis sobre la fidelidad de Dios y la seguridad de Dios en cuanto al cumplimiento de los pactos, en el pacto abránico encontramos 7 veces esta declaración, yo, dando a entender lo que Dios hará. En el pacto palestino encontramos, fíjate, 12 veces esta expresión. Y curiosamente es un pacto que a veces se presta a pensar de él que es un pacto condicional. Y sin embargo nos encontramos 12 veces la garantía de Dios de cumplir con lo que está prometiendo. En el pacto davídico nos hemos encontrado 7 veces. Y en el nuevo pacto nos volvemos a encontrar 7 veces. Hemos quedado, si os acordáis, en Ezequiel 16. Y ahí es donde volveremos en esta tarde para ir avanzando a través de lo que el Señor nos permita. Como digo, estamos en el capítulo 30 de Deuteronomio y el pacto palestino lo tendríamos desde el capítulo 29. Bien, aquí hay algo importante también. En el texto hebraico es el texto anterior y no es el texto hebraico que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el texto masotérico, que es un texto hebraico, por supuesto, pero que data del siglo VI después de Cristo. Nosotros estamos hablando del primer texto, aquel que Moisés escribió. En el texto hebraico, el versículo 1 del capítulo 29 es el versículo 69 del capítulo 28. Y lo que tú vas a encontrar en el versículo 1, dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Sabemos que está hablando del pacto que se celebró en Sinaí. Este es un recordatorio del pacto sinaítico. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es el pacto suscrito, o sea, aquellos que realmente no ven que hay un pacto diferente en el siguiente versículo, que sencillamente lo que estamos leyendo pertenece al pacto en Sinaí y que realmente se recuerda aquí en Moab como parte de este pacto. Bien, entonces hay cristianos, hay eruditos, hay teólogos que concuerdan en que aquí no hay un pacto diferente. Entonces, al no haber un pacto diferente, este pacto palestino está incluido, evidentemente tiene una inclusión por defecto en el propio pacto sinaítico que Dios dio de cumplimiento y de la herencia, evidentemente, de la tierra, ¿sí? Entonces no ven un pacto diferente. Pero nosotros lo estamos exponiendo como un pacto diferente. Entonces, dice, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces, aquí estamos viendo que para nosotros este pacto de Horeb es el pacto anterior y el pacto de Moab tiene que ver con este pacto distinto, ¿sí? Entonces, esto sería la manera en la que nosotros estamos contemplando este pacto palestino. Entonces vimos, como digo, a través de varios textos del capítulo 30 de Deuteronomio, lo que Dios venía hablando en cuanto a la confirmación, en cuanto al compromiso de Dios de la tierra que Israel tendría que heredar. Entonces, en cuanto al pacto abránico, nos encontramos
que es un pacto más amplio. El pacto palestino se ciñe, se centra y se reduce a la tierra. ¿Sí? Entonces, como dijimos, ¿no? Estamos en ese momento de crisis, estamos en ese momento del final de la vida de Moisés. Moisés está dando diferentes discursos, recordando todo lo que fue la fidelidad de Dios para con ellos y preparando al pueblo para ese desconocido, escogido por Dios, ungido por Dios, llamado Josué. Josué todavía era un hombre por probar, como dijimos, Moisés era un hombre ya probado. Moisés en este contexto es un tipo de la ley. La ley a nadie perfecciona y por lo tanto Moisés queda de este lado. Es Josué quien, siendo un tipo de Cristo en este momento, introduce a la tierra del descanso, ¿sí? Pero bueno, estos son cositas que son interesantes, pero no son ahora mismo las que realmente nos importan. Entonces vemos que Israel está en un momento de crisis. Y esa crisis viene dada por muchas incertidumbres. ¿Cuáles eran las incertidumbres? Bueno, pues una de ellas era, ¿sigue vigente la promesa? ¿Realmente lo que Dios prometió a Abraham todavía hoy sigue vigente después de ese pacto de Oreb, de ese pacto de Sinaí, de ese pacto de la ley? ¿La ley abrogó la promesa? En ninguna manera. Leímos Gálatas 3:17 y nunca, siempre la promesa es anterior a la ley y la promesa es garantía de que se va a cumplir lo que Dios prometió en Cristo, por supuesto, porque evidentemente es mucho más fundamental, más importante que la propia ley posterior. Entonces, nunca la ley puede superar a la promesa, porque la promesa es de fe y tiene que ver con el carácter de gracia, con el carácter soberano, con el carácter perfecto de Dios. Entonces, esa crisis que en este momento se estaba viviendo, Dios la iba a solventar. ¿Y cómo la iba a solventar? Recordando la promesa dada a Abraham. Amén. Entonces vimos que Ezequiel también manejó este asunto. Y vámonos al capítulo 16 de Ezequiel. Estamos unos cuantos siglos después. Y vamos a quedarnos en los versículos del 53 al 63. Pero si recordáis, vamos a ver que entre los versículos 1 al 7 está el amor de Dios en la infancia de Israel. En los versículos 8 al 14 está Israel siendo la esposa escogida. En el versículo 15 al 34, el comportamiento de la esposa como una ramera. En los versículos 35 al 52, las consecuencias del comportamiento de Israel, que son el castigo y la dispersión. Y evidentemente, en el 53 al 63, esto no es el rechazo final. Entonces, nos dice así: desde el versículo, dijimos, 53, ¿sí? Dice, tú ya vienes leyendo todo lo que tiene que ver con cómo lo cuidó, cómo nació, cómo la mimó, cómo la limpió, cómo la lavó, cómo la preparó, cómo la dispuso para ser su esposa. Es curioso que el asunto de la esposa siempre, relativo a Israel, tiene que ver con que el dote es un asunto de Dios. Dios tiene, evidentemente, todo lo que tiene que ver con recompensa para con su esposa. Y ya cuando hemos visto todo el asunto pecaminoso, rebelde, absolutamente irrespetuoso, desafiante, aquel que tuvo gracia para con ella, le dice así: yo pues haré volver a sus cautivos. Los cautivos de Sodoma
y de sus hijas y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Observa que aquí estamos hablando de alguien escogido como un especial tesoro. Estamos hablando de alguien escogido para ser una luz entre las naciones, de alguien escogido para evidenciar y demostrar que Dios era quien decía que era. Israel era el testimonio de Dios entre los pueblos, el Dios de la Biblia, el Dios único, el Creador. Estamos hablando de un fracaso estrepitoso, de un fracaso tremendo, profundo, un fracaso imperdonable. Si pudiéramos decir realmente si Israel merecía el perdón, no podemos decir que merecía el perdón. Su conducta fue la de una ramera, alguien que se prostituyó con todo lo que vino a llamar a su puerta, enseñó todas sus vergüenzas, se deleitó en todas las terrenalidades e idolatrías paganas y mundanas. Pero sin embargo, la gracia de Dios fue fiel para con ella. El apóstol Pablo dijo, si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto tiene que ver con el carácter pactal de Dios. Cuando Dios hace un pacto no puede ser quebrantado cuando descansa sobre lo que Él dice y promete. No hay acción que pueda romper ni quebrantar aquello que realmente Dios ha establecido que va a suceder y que tiene que ver con lo que te ha prometido. Eso no significa que tú puedas vivir de cualquier manera. Tú vas a sufrir las consecuencias de tu maldad. Tú vas a beber las aguas amargas de tu pecado si te encaminas por ahí. Dios va a quebrantarte, Dios va a llevarte a arrepentimiento profundo. Pero si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Entonces vemos claramente que en el carácter pactal de Dios, el término berit en hebreo, es un término que tiene mucho que decirnos en el Antiguo Testamento. Estamos ante un cuadro tremendamente imponente, un cuadro que nos desconcierta. Un cuadro que si tuviéramos que ser justos en nuestras apreciaciones, diríamos, no merece Israel ser perdonada, como no merecía ser salvada, pero eso lo podemos llegar a entender. Dios escogió soberana y libremente a un pueblo entre los pueblos, pero este pueblo escogido, después de este comportamiento, no merece el perdón. Pero Dios, sin embargo, está exponiendo las cosas en otra manera. Una manera que es mucho más trascendente de donde llega mi mente y tu mente. Entonces aquí es donde nosotros estamos viendo que aquí hay un propósito de futuro. Y ese propósito de futuro no puede ser quebrantado por ninguna acción. Dios va a dirigir soberanamente a este pueblo a donde Él dijo que iría para recibir lo que Él dijo que recibiría. Y evidentemente tendría un arrepentimiento. Entonces podemos ver que en este momento se nos está hablando y sabemos perfectamente que lo que aquí se nos está enseñando tiene que ver evidentemente con Babilonia, con el momento en el que los judíos están en Babilonia. Pero Babilonia no es más que un anticipo de lo que en el futuro sería la conversión de Israel, el regreso de los judíos a su tierra para poseer perfecta y ya sin ningún tipo de interrupción la tierra para siempre. Su vuelta a Jerusalén no le dio la tierra para siempre. Estas cosas son importantes.
Entonces dice, así también ahora llevas tú la afrenta, dice, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor. Oh, esto cambia el discurso, ¿eh? Haré yo contigo como tú hiciste. Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. O sea, el pecado quebranta el carácter pactal de nuestra relación con Dios. Evidentemente lo tenemos claro en el pacto de la ley. En el momento en el que el hombre quebranta, sufre el castigo de la ley. La paga del pecado es la muerte. El hombre sufre esas consecuencias, quiebra el pacto. No nos debemos de olvidar que Oreb fue un pacto que todo el pueblo dijo amén. Y fue un pacto que se interpuso sangre para juramento. O sea, el tipo del propio Jesucristo estuvo presente cuando Moisés dispensó el pacto de la ley en Oreb. No fue un pacto sin sangre, no fue un acuerdo verbal, no, sabemos perfectamente que hubo una sangre allí representando claramente a un mediador. Y por supuesto esa sangre siempre nos habla del sacrificio de Cristo, siempre, no habla de otra cosa. Pero ahí se quiebra y se rompe y se quebranta el pacto. Y vemos una y otra vez a hombres muriendo. Cientos de hombres muriendo por el pecado en el Antiguo Testamento. Miles de hombres muriendo. Decenas de miles de hombres muriendo por idolatría. Este pueblo supo lo que era el castigo por el pecado. No debemos de equivocarnos a la hora de entender la perfección en cuanto a lo que es la fidelidad de Dios, en cuanto a sus propósitos. Pero no puede ser que Dios falle en algo que Él se propone. Por lo tanto, yo creo o yo entiendo que lo que Dios establece no puede ser detenido por el comportamiento de nadie, aunque el comportamiento traerá sus consecuencias. Pero estamos viendo que Dios no está hablando de la vuelta a Jerusalén. Dios está hablando de un pacto que apunta al futuro. Y si apunta al futuro, entonces da cumplimiento profético a lo que es el reino milenial, mesiánico de Cristo, en el tiempo en el que Israel recibirá su tierra y en el que Israel realmente será un pueblo de Dios. Dios dice en el nuevo pacto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto está en el pacto, pero la experiencia todavía no está en el pueblo. Esto es verdad. Vemos la importancia de los aspectos escatológicos de los pactos. Cualquier estudiante de escatología que desconoce los pactos no se pierde una parte muy importante de la escatología. Y por eso estamos dándole importancia a esta parte histórica, pero que a la vez tan nutriente, tan profunda y tan maravillosa. Sigue diciendo, antes yo tendré memoria de ¿qué? De mi pacto. ¿Qué pacto? Que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. O sea, aquí vemos, tendré memoria del pacto y evidentemente estableceré un pacto. Este pacto sempiterno es el nuevo pacto. Entonces podemos ver la relación que tenemos en el aspecto escatológico de estos cuatro grandes pactos. El pacto abránico, el pacto palestino, que nos habla, como digo, de la tierra, el pacto davídico, que ya nos va a hablar del rey y del reino, y el nuevo pacto, que evidentemente nos habla de ese perdón, de esa conversión y de ese arrepentimiento de este pueblo para poder recibir lo prometido en estos pactos anteriores.
Sí, esto es muy bueno. Y esto, en mi opinión, llena mi vida de expectativas, llena mi vida de esperanza. Llena mi vida de una alegría que en mi corazón se hace muy grande porque veo que no soy tan protagonista como a veces me gustaría ser y dejo que la palabra de Dios sea la protagonista y dejo que Dios sea el protagonista y en mi vida, que mi vida pueda ser derramada en medio de todas estas promesas para poder verlas, disfrutarlas, entenderlas y comprenderlas sin perder un ápice de su gloria. Y esto el Espíritu Santo es suficiente, yo no. Entonces vamos a ver estas cosas. Podemos ver entonces, sin ninguna duda, ¿verdad?, que lo que en Deuteronomio se recoge, el propio Ezequiel lo recoge, ¿sí?, y lo lleva adelante. Sigue el verso 61, dice, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores, las cuales yo te daré por hijas, mas no, una vez más, por tu forma de tratar el pacto. Ella había invalidado el pacto, pero Dios no había invalidado su pacto, sino por mi pacto, que yo de nuevo confirmaré contigo. Está en futuro, tiene que ver con el futuro. Y sabrás que yo soy Jehová. Versículo 63, para que tengas un arrepentimiento, para que tengas un quebrantamiento, para que puedas llorar viendo el trato que diste a tu Dios, para que puedas llorar viendo el trato que diste al Hijo de Dios, para que puedas llorar, arrepentirte, quebrantarte, cerrar tu boca de vergüenza cuando recibas el perdón de Dios. Esto sucederá en la segunda venida de Jesucristo, cuando Israel se arrepentirá, se convertirá y entrará con su rey al reino en el tiempo milenial. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar en el punto 3 y tiene que ver con el carácter del pacto palestino. Vamos a repetir algunas cosas que ya hemos dicho, pero en vuestras anotaciones es importante. Este pacto hecho por Dios con Israel, concerniente a su relación con la tierra, tiene que verse como un pacto incondicional. Tiene que verse como un pacto incondicional. Esto es un asunto bastante importante. Como hemos dicho, cuando nosotros estamos leyendo el pacto palestino, estamos encontrando en algunos momentos ciertos detalles de bendición y de maldición dependiendo de la propia obediencia, sí. Pero esto no desfigura la naturaleza o el carácter incondicional de este pacto. Hay pactos incondicionales donde la participación humana está presente. El pacto abránico, vemos que Abraham salió, vemos que Abraham obedeció y que en su obediencia evidentemente recibió las promesas de ese pacto, pero ese pacto descansa sobre aquel que dice yo, ¿sí? Entonces, cuando encontramos un adverbio de tiempo como ¿cuándo?, no estamos afectando en ninguna manera a la naturaleza incondicional del pacto. Todo lo contrario, ya que el carácter incondicional de este pacto nos lleva al tiempo escatológico del cumplimiento de este pacto, no al desarrollo de la historia. Bien, entonces aquí, si hacemos ya esta separación, entonces podemos comprender el porqué de sí o de cuándo, si obedeces, recibes, son verdades que están implícitas y que están ahí presentes, pero en ninguna manera invalidan el carácter, como digo, incondicional del pacto para llevarlo a una postura condicional. ¿Por qué? Porque muchos textos en el Antiguo Testamento concuerdan con esta verdad.
Entonces, en el propio contexto general de las Escrituras, vemos el carácter incondicional de este pacto. Por lo tanto, yo sé que en algún momento has tropezado con estas frases, ¿sí? Cuando tropieces con estas frases, aquí ya tienes el nudo desatado. Ya tenemos una pequeña explicación sencilla para no quedarnos atascados. Tiene que ver con el propio desarrollo y en muchos casos esos desarrollos tienen que ver con la participación humana, pero en ninguna manera están invalidando aquello que tiene su cumplimiento en la propia naturaleza escatológica en el fin de los tiempos. Amén. Entonces, como digo, es un pacto que es incondicional. Bueno, la primera razón que tenemos para decir que es incondicional la acabamos de leer. Versículo 60. Ahí lo tenemos. Es un pacto que está relacionado, evidentemente, con el pacto sempiterno. O sea, no podemos olvidarnos de que cada pacto está unido. Si son incondicionales, están unidos en un carácter eterno, ¿sí? Entonces podemos ver que este pacto está afianzado por aquel que es el eterno. Bien, este sería el primer punto importante, ya lo hemos dicho, y solo puede ser eterno si el cumplimiento de este pacto está separado de la responsabilidad humana. Vale, tenemos un segundo punto, y es que este pacto es una ampliación del pacto abránico. Y si el pacto abránico es incondicional, el pacto palestino también es un pacto eterno e incondicional. Punto 3. Este pacto tiene la garantía de Dios en su cumplimiento. Y ahora nos vamos a Deuteronomio 36, a Oseas 2, 14 al 23, a Ezequiel 11, 16 al 21 y a Romanos 11, 26 y 27. Vamos a leer Deuteronomio 36 como nuestro punto de partida. Los versículos 5 y 6 de Deuteronomio no dejan lugar a dudas. Dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6, y circuncidará, te hará volver, ¿quién? Dios te hará volver. ¿Quién te circuncidará? Dios te circuncidará, Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entendemos que aquí no estamos hablando de la circuncisión física. Ya Dios es muy claro en el Antiguo Testamento. No está hablando del prepucio. No está hablando del pacto que tiene que ver con la circuncisión. No, este es un pacto, es una circuncisión espiritual. Es una circuncisión que tiene que ver con nuestro corazón, tal y como nos enseña el propio apóstol Pablo a los colosenses. Tiene que ver con conversión. Aquí estamos viendo la conversión de este pueblo. O sea, Dios convertirá a Israel, soberanamente convertirá a esta nación y la llevará a la salvación. En la misma manera que te trajo a ti a Cristo, ellos también irán a Cristo y vivirán la misma experiencia que tú viviste. Se
serán regenerados, serán transformados y serán convertidos en nuevas personas. ¿Para qué? Para poder entrar a poseer la tierra, ya que sería una barbaridad decir que evidentemente el pacto palestino o el pacto abrámico excluye la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la necesidad de la obra de Cristo en el corazón. Esto sería una barbaridad. No, en ninguna manera. Todo esto se va a cumplir en virtud de que aceptamos. Y esto que estamos leyendo apunta a esa experiencia. Sí, vamos al profeta Oseas, el primero de los profetas menores, un profeta que profetizó al reino del norte, muy cerquita del tiempo de su conquista. Dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor. ¿De qué nos habla Acor? Acor nos habla de Josué 7, versículo 26, donde sucedió el gran pecado de Acán. Y allí, evidentemente, ese valle fue testigo de las consecuencias y del castigo por el pecado. Por lo tanto, el valle de Acor, en lo que significaba hasta este momento que está hablando el profeta Oseas, es un significado de turbación, un significado de castigo, un significado de desesperanza, un significado que en ninguna manera es una noticia que alberga esperanza en el corazón. Los israelitas lo que aprendieron cuando Acán pecó y cuando realmente Dios llevó a cabo esa acción sobre ese egoísmo, evidentemente de ese hombre que cogió aquello que no debería de tomar, pues no creo que fuera la esperanza de un futuro, era el castigo inmediato por el pecado. Pero ahora ese lugar que para ellos en su retina, en su memoria, es un lugar de castigo por el pecado, ahora se convierte ¿en qué? En una puerta de esperanza. Qué diferente, ¿verdad? Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Él está mostrando el carácter de júbilo, de gozo, de alegría que el corazón de este pueblo tendrá cuando realmente sea restaurado. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás marido y nunca más me llamarás Baal. Aquí está hablando de la idolatría. Es el tiempo en el que realmente Israel será la esposa fiel por la cual Dios se desposó, y esa esposa fiel evidentemente va a ser la consecuencia de su arrepentimiento y de su aceptar al Mesías en el corazón. En ese tiempo Israel le dirá a Dios esposo. Es una cosa maravillosa lo que estamos viendo aquí. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Sabemos perfectamente que esto no terminó con su regreso a Jerusalén de Babilonia. Eso no fue un escarmiento suficiente. La idolatría continuó y cuando Jesucristo viene a este mundo se encuentra con un pueblo que todavía tiene un carácter terriblemente despegado de Dios. Un carácter que está despreciando constantemente a Dios. La idolatría nunca dejó de estar en el corazón de este pueblo. Dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra.
y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Observa que aquí está hablando que el carácter del pacto que estamos hablando en cuanto a la eternidad y a las consecuencias está afectando a animales. Animales que por naturaleza vemos que en el Antiguo Testamento muchas veces despedazan a hombres, las bestias del campo, las aves de rapiña, los animales que se arrastran. Aquí no está hablando de, cuando dice las serpientes de la tierra, está hablando de, en realidad en el original son estos animalitos tipo topos, pequeños animales que se mueven con rapidez. Y a la vez está hablando de quitar de la tierra arco, espada y guerra. O sea, ¿cómo vivía Israel? Como consecuencia de su pecado, ¿tenía paz? ¿Tenía tranquilidad? ¿Estaba en paz con sus enemigos? Nunca, solamente en los tiempos de Salomón, que es un tipo del reino milenial, Israel tuvo paz. Ni en los días de David, ni en los días de ningún rey. Siempre estuvieron asediados, constantemente amenazados. Por lo tanto, esta realidad es una promesa futura. Israel puede dormir segura. Recuerda cuando se nos enseña en el Salmo 3 y en el Salmo 5, que son salmos que tienen que ver con David cuando era perseguido por Absalón. David dormía seguro únicamente porque confiaba en Dios, pero él sabía que su muerte podía ser en cualquier momento. Tenía enemigos a 3 metros. Es una maravilla pensar que este pueblo no va a tener ningún enemigo. Siempre no habrá guerra en su experiencia, sino que dormirán seguros. Dice, y entonces te desposaré conmigo y te desposaré conmigo y en misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y las sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruham, y diré, Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Sí? Sabemos perfectamente lo que sucedió también en Jezreel, ¿sí? Es el valle donde Jezabel fue asesinada por el sanguinario rey del norte, Jehú, mandado por comisión divina, ¿sí? Por lo tanto, Dios está constantemente mostrándole la gran diferencia del tiempo del cual Dios habla y el tiempo donde ellos realmente están viviendo. Ellos están a punto de ser conquistados. Este profeta profetizó al reino del norte. Por lo tanto, como digo, esa puerta de esperanza que tiene que ver con el valle de Acor es un futuro de gloria tanto para el norte como para el sur, las cuales tendrían experiencias bien diferenciadas, bien separadas en el tiempo. 130 años aproximadamente, 722 a.C., 586 a.C. El norte cayó primero, el sur cayó después. El norte cayó en manos del imperio asirio, el sur cayó en manos del imperio babilónico. Pero esto no es definitivo. Dios está hablando de un futuro donde Él la desposará con un carácter, observa, por favor, justo, benigno, misericordioso y fundamentado en la fidelidad de Dios. Y por esa fidelidad Israel conocerá a Dios. Y estos nombres que evidentemente tienen que ver con este pueblo, en el fin cambiará el pueblo por este nombre que quiere decir tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. Bueno, creo que esto es claramente una muestra inequívoca de que hay un futuro, que hay una tierra, que hay una conversión y que Israel tiene que recibir todo lo que está preparado, predispuesto
y, como digo, prometido en el propósito de Dios para ella. Entonces, Romanos, por ejemplo, hemos estado ya también en este texto, es la declaración contundente del propio apóstol. Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando venga el Mesías. Hay algo que es muy importante y que tenemos que tener muy presente a la hora de poder comprender el desarrollo de algunos asuntos en cuanto al pueblo judío. Sabemos que a día de hoy hay muchos judíos que son creyentes, son cristianos, han aceptado el Evangelio como nosotros y están en el lote del propio cuerpo de Cristo, de la propia iglesia, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de un remanente que lo ves constantemente. Desde que el pueblo se manifiesta en la Escritura, tú siempre ves este remanente fiel, un remanente que cree, un remanente del cual Dios tiene misericordia. Ese remanente es un tipo del remanente del fin de la tribulación. Va a haber un remanente judío que va a cumplir los propósitos de Dios con este pueblo. Entonces, esto tiene que ser creído, entendido, como digo, en esta manera. Que no nos despistemos pensando que, como digo, bueno, entonces, ¿qué va a haber una reunión ahí de todos los judíos? No, ahí va a haber un remanente, ahí van a estar todo el pueblo que Dios quiere que esté. Y ese pueblo, como digo, será salvo. Y ese será el remanente a quien Dios prometió la tierra y será el pueblo que entrará a la tierra milenial para poder vivir en el reino que todavía no han recibido y en ese reino que se manifestará en los tiempos de la segunda venida de Jesucristo. Todas estas cosas nos animan, ¿no? Vamos a concluir en Ezequiel 11. Tenemos un texto aquí maravilloso. Estamos hablando del carácter del pacto palestino. Y estamos en el punto donde realmente tenemos, como digo, a Dios como el garante del cumplimiento de este pacto. Capítulo 11, versículos 16, 17, 18 y 19 y 20 y 21. Claro. Y con esto concluimos en esta tarde. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, sabemos que el profeta está en el río Quebar, está recibiendo visiones de Dios. Entre algunas visiones él está viendo a Jerusalén y es muy interesante todo lo que aquí está pasando. Dice, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Observa este momento, qué precioso. Sabemos que en los tiempos de la deportación hubo una gran división, ¿no? La división
de obedecer a la palabra de Dios ya dicha por el propio Jeremías en cuanto a que la sabiduría estaba en irse con el pueblo que les conquistaba. Y que evidentemente el propósito de Dios pasaba por Babilonia y 70 años después regresarían a Jerusalén. Los que se quedaron en Jerusalén se reían de los que se fueron. Ellos creían que estaban en posesión de la tierra, que Dios les había prometido la tierra, que realmente nadie les podía mover de allí y que su fe era una fe totalmente equivocada. Bueno, tuvieron que aprenderlo con una lección porque evidentemente fueron arrasados todos. Y esto es una realidad que Ezequiel está viendo desde el río Quebar y él está comprendiendo y en esa propia visión él está entendiendo lo que allí se está viviendo y que él está en el lugar correcto y adecuado y es llamado a predicar al pueblo cautivo. El mensaje fue al pueblo cautivo, no a los que se quedaron allí, no a los que desobedecieron. Muchos murieron, otros sencillamente quedaron sin ningún sentido, pensando que era acertado lo que estaban haciendo. Pero a veces Dios nos sorprende y tiene propósitos muy diferentes para nuestra vida. Entonces dice, por tanto di, ¿a quién? ¿A quién le tiene que decir? A los que habían sido arrojados. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario. O sea, Dios estaba en Babilonia con ellos. Qué interesante. Allí no estaba el templo. Allí no estaba Jerusalén, pero allí estaba Dios. Realmente nos está diciendo, donde yo estoy está mi santuario. Donde yo estoy se me puede adorar. Donde yo estoy hay hombres justos. Yo me puedo relacionar con este pueblo que está aquí, que en cierta manera va a ser un tipo de lo que será el pueblo del futuro. Yo seré un santuario. Aquí la palabra santuario significa lo que realmente significa, o sea, lo que era en el lugar santísimo. Sabemos perfectamente que hay dos términos, uno nos habla del templo amplio y otro nos habla del propio santuario. El santuario era donde Dios se manifestaba. Una maravilla, un pequeño santuario. ¿En dónde? En las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré. Este verbo en hebreo significa os pondré en este lugar. Es un verbo con un énfasis, con una claridad y con una potencia en cuanto a su significado. Está diciendo, yo te pondré, te daré a ti esta tierra. Esta tierra será tuya. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas las idolatrías y todas las abominaciones que todavía se estaban practicando y de las cuales Ezequiel estaba siendo testigo en la propia visión de la gloria de Dios y cómo Dios había abandonado el templo. ¿Sí? Pero abandonó el templo y cuando Cristo estuvo allí en ese templo nadie se dio cuenta de que Dios estaba de nuevo en el templo. Eso fue un cumplimiento profético tremendamente escatológico en su propio significado. Israel no entendió. Dios abandonó el templo y sin embargo estaba siendo un pequeño santuario para ellos en Babilonia. Ese es nuestro Dios. Y verso 19, les daré ¿qué dijimos antes? Circuncidaré su corazón. Está diciendo lo mismo, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Podemos ver que en este tiempo Israel cumplirá la ordenanza y la ley de Dios. ¿Por qué? Porque han sido transformados, convertidos en personas nuevas. O sea, sabemos que Cristo
es el cumplimiento de la ley para todo aquel que cree. Él es el objeto, el fin, Romanos 10:4, para todo aquel que cree. Ellos también serán hombres obedientes a Dios y cumplidores de la propia ley en Cristo Jesús. Amén. Y ya al final, como cuarto punto, y ya solamente lo decimos y concluimos, hay partes de este pacto que ya se han cumplido literalmente. Esto es muy importante. Israel ha experimentado la dispersión como juicio a su infidelidad. Israel ha experimentado restauraciones a la tierra y espera la restauración final. La historia abunda en enemigos juzgados de Israel. Y ahora concluimos con este pequeño detalle. Estos cumplimientos que proféticamente han sido parciales se han cumplido ¿cómo? Literalmente. ¿No? Por lo tanto, entendemos que lo que queda por cumplir de esta profecía, la porción que queda por cumplir de esta profecía, tiene que cumplirse también literalmente. Si la parte se cumplió literalmente, la porción que falta por cumplir tiene que cumplirse también literalmente. Y por lo tanto, esto nos enseña, como digo, la incondicionalidad de este pacto, que se fundamenta sobre aquel que lo garantiza en todo su cumplimiento. Amén. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Que Dios os bendiga, que Dios nos ayude, y un saludo a aquellos que nos están siguiendo también a través de nuestro canal. Que Dios les bendiga y que haya sido una bendición para todos ustedes.